Bueno, buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, agradeceros el haberos conectado a esta webinar que hemos organizado desde Asocini con la inestimable colaboración de uno de nuestros mejores colaboradores, que es Dan Thornton. Como habéis venido viendo, desde hace un año, lo que hemos hecho ha sido tratar aquellos temas que debido a la pandemia y a la no pandemia, aquellos temas que nos preocupan más a las Socinis, ¿no? Y el poder dar un poco de luz con los principales aspectos de los temas que traemos, ¿no? En este caso, traemos a la mesa, bueno, mejor dicho, a la pantalla, en este caso traemos un tema que me parece muy interesante, que son las nuevas obligaciones de prevención de blanqueo de capitales en las Socinis. Como sabéis, desde hace ya unos años, la prevención de blanqueo de capitales ya se empieza a instaurar en casi todas las sociedades. ¿No? Es un tema que ya venimos hablando y ya a muchos de nosotros nos empiezan a sonar términos como la OCI, la SEPLAC o las medidas de diligencia medida, ¿no? Muchos somos nuevos en estos temas, ¿no? Pero porque, entre otras cosas, hasta ahora la legislación vigente no incluía a las Socinis específicamente como sociedades obligadas a cumplir la prevención del blanqueo de capitales. ¿Cuál es el tema? Ahora el actual gobierno tiene encima de la mesa un anteproyecto de ley, ¿vale?, donde se va a regular la prevención del blanqueo de capitales y sí aparecen las Socinis expresamente como sujetos obligados a cumplir esta prevención, ¿no? Entonces, ¿ello qué supone? Ello supone que aquellas Socinis que no tengáis o que no tengamos instaurado los sistemas de prevención del blanqueo de capitales, pues tendremos que dotar a las sociedades de mecanismos y de órganos internos que vigilen y que hagan cumplir esta normativa, ¿no? Entonces, bueno, es un tema extremadamente importante y bueno, hemos traído, pues estáis viendo en pantalla, dentro de Dan Thornton, a David Calzada y a Fernando Lacasa, que son muchos más especialistas que yo en este tema y que tenemos la gran suerte que nos van nos van a contar lo que va a pasar en el futuro y en qué consiste la prevención del blanqueo de capitales. Sin más, bueno, esto sabéis que tenemos 45 minutos, podéis hacer preguntas vía chat, intentaremos contestarlas. En cualquier caso, no os preocupéis porque si nos alargamos en el tiempo, esta webinar se colgará luego en la página web de Asocini y en la página web de Dan Thornton. Y si alguna pregunta quedase sin contestar, no os preocupéis que los contestaremos de manera bilateral. Sin más, cedo la palabra a Fernando Lacasa, socio de Dan Thornton. Fernando. Muchas gracias, Javier. Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver, como ha anticipado Javier, David Calzada y yo. David Calzada es el socio de auditoría responsable en la firma de Madrid y es el especialista que tenemos en la firma en cuanto a las Socimis, y vamos a darla conjuntamente en cuanto a dudas y cuestiones que pueda haber respecto a blanqueo y en su relación con las Socimis. Bueno, voy a compartir antes de empezar. Ok. ¿Lo estáis viendo ya? ¿La presentación? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, el contenido de bueno, realmente, como decía Javier, yo voy a tratar de explicarles el contenido de qué carga supone para la empresa o qué cometidos suponen para la empresa las obligaciones que impone la ley de prevención de blanqueo de capitales, ¿no? Ahora, con la reforma en el futuro, si es que finalmente se concreta, porque solo es un anteproyecto. El futuro es más complicado de decir. Ya había alguna pregunta cuando se han apuntado todos ustedes. Alguien ya había hecho una pregunta: ¿cuándo se aprobará la norma? La verdad es que no tengo ni idea, no sabemos ni si se aprobará. Evidentemente está en un grado de desarrollo
que lo lógico es que siguiera su tramitación parlamentaria y se aprobase. Pero ya tenemos muchos ejemplos de normas que al final, porque han surgido otras prioridades, otros problemas, por cualquier cuestión, finalmente no se han concretado y no se han convertido en ley o en modificación de ley. En este caso, puesto que una de las finalidades de la norma es implementar en la legislación española la quinta directiva así denominada de blanqueo de capitales parece lógico que, porque además tiene la obligación el Estado español, que se implemente. Pero realmente no lo sabemos, ni sabemos si será con este texto, si será como habrá modificaciones en el Congreso o en el Senado. Todo eso, digamos que son futuribles. Bueno, ¿qué vamos a intentar hoy o qué vamos a tratar hoy en la reunión? Bueno, o en este webinar. Bueno, antes de nada, debido a que la norma y que una de las obligaciones de la norma es hacer un análisis de riesgo, que ya entraremos un poquito más en detalle en adelante, hay que entender para poder hacer ese análisis qué es el blanqueo de capitales y qué es la financiación de terrorismo. Muy conceptualmente, ¿vale? Con algunos ejemplos para que luego sea un poco más fácil bajarlo a tierra. Posteriormente veremos las obligaciones actuales de las SOCIMIs en prevención de blanqueo de capitales. Y la primera pregunta sería, pero bueno, ahora tenemos obligaciones de blanqueo de capitales. Pues sí, no y todo lo contrario. Es cierto que ahora mismo, como veremos, por la responsabilidad penal de la persona jurídica, hay unas obligaciones en blanqueo de capitales para todas las personas jurídicas y las vamos a ver como base, porque de alguna manera se complementan con las de prevención de blanqueo de capitales, las vamos a ver como base para entender luego qué implica el que las SOCIMIs puedan ser sujetos obligados posteriormente. Vamos a ver muy rápidamente el anteproyecto de ley y sus motivaciones, las obligaciones futuras como sujetos obligados. Realmente la ley no hace nada más que introducir a las SOCIMIs en el régimen que ya tienen pues todas las entidades financieras y un montón de promotoras, un montón de otros sujetos obligados, ¿vale? Y amplía bastante los sujetos obligados y entre ellos pues ha tocado a las SOCIMIs. Explicaré qué son las medidas de diligencia debida porque digamos que son las obligaciones que van a tener que más afectan al día a día, independientemente de que hay muchas otras. ¿Qué implicación supone eso para las empresas, dependiendo de cómo tengan su negocio? Y luego, y por aquí venía la importancia de establecer la unión entre la responsabilidad penal de la persona jurídica y el blanqueo de capitales, la posibilidad que nos da el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica para eximirnos de responsabilidad si es que tenemos un problema de blanqueo, eximir a la compañía, ¿vale? Pero eso lo iremos viendo más en detalle. Bueno, en primer lugar, conceptos básicos. Vamos a hablar de la ley 10-2010 de blanqueo de capitales y que ha sido modificada en muchísimas ocasiones, pero en la página web del SEBLAC la tienen actualizada y en el Boletín Oficial del Estado, lógicamente, y el reglamento de blanqueo de capitales, que es el 304-2014, ¿vale? Esa es la normativa básica y ya no hablo más de leyes, pero por si alguien quiere consultar. Es importante entender que el órgano importante regulador en esta materia es la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, simplemente como concepto para que les suene, y algo que sí les tiene que sonar, que está en rojo, es el Servicio Ejecutivo de la Comisión, el SEBLAC, ¿vale? El SEBLAC sí va a tener un protagonismo importante en sus vidas si finalmente son sujetos obligados. Entonces, sí que hay que estar pendientes porque el servicio ejecutivo es un servicio permanente, la comisión se reúne en determinados momentos y está constituida por ministros y altas jerarquías del Estado, pero el servicio ejecutivo es el que efectivamente ejerce el día a día, ¿vale? Bueno, ¿qué es blanqueo de capitales?
en principio todo el mundo lo conoce, pero vamos a entrar un poquito más en profundidad simplemente para ver qué 3 fases tradicionalmente se han entendido, porque esto nos ayuda luego a ponernos en la situación de intentar ver dónde pueden estar los riesgos que tengamos en nuestra compañía. Entonces, el primer paso es el de colocación. Bueno, partimos de que blanqueo de capitales, que en su día solo se entendía blanqueo de capitales cuando provenía de tráfico de drogas, luego ya ha pasado a prácticamente a cualquier delito, ¿no? Un dinero de origen ilegal. Cuando hablamos de dinero negro o de dinero sucio, aunque hay diferentes conceptos, hoy vamos a hablar de dinero que proviene de delitos, ¿vale? De la comisión de delitos. Entonces, lo primero que hace alguien que quiere blanquear dinero, que su pretensión final es poder utilizar ese dinero habiendo borrado, de ahí lo de blanqueo, su procedencia, o no su procedencia, que eso no se puede borrar, cualquier dato que puede indicar su procedencia, es introducirlo en el mercado, ya sea en efectivo, ya sea por cualquier otro procedimiento, encubrir ese origen primero, porque la primera vez que se coloca en el mercado, lógicamente, es cuando es más detectable, vamos a decir, encubrir esa primera colocación a través de distintos procedimientos, pues por transferencias internacionales o en cada caso podría ser un mundo, pero normalmente las fronteras suelen ayudar mucho a que se pierdan los rastros, para posteriormente integrarlo ya en su patrimonio y lógicamente, y cada blanqueo será un mundo, esas cantidades de dinero que provienen de la comisión del delito deben venir de vuelta hacia el que cometió el delito para poderlas aprovecharlas legalmente y poder pagar el colegio de sus niños o su vivienda, su especialmente buena vivienda, entiendo, o sus vehículos o aquellos viajes que quiera hacer o cualquier otra cuestión, ¿no? ¿Qué sucede en la financiación del terrorismo? Que no es tan sencillo, ¿vale? Es cierto que toda la normativa que se ha establecido para blanqueo de capitales se aplica igualmente para financiación del terrorismo, pero ya no es algo tan claro, porque sobre financiación del terrorismo se sabe la centésima parte de lo que se sabe sobre blanqueo de capitales. Perdón, respecto a blanqueo de capitales, que quería poner algún ejemplo, pues por ejemplo, por ser cosas muy sencillas, el envío de un contenedor vacío. Si no se detecta que ese contenedor está vacío o lleva ropa vieja cuando dice que lleva cualquier tipo de mercancía, ya estoy transfiriendo dinero de un país a otro, por ejemplo, o entre diferentes localidades, y ese dinero ya queda justificado como que he vendido unas mercancías, pero realmente ese dinero proviene de donde provenga, ¿no? En este caso, de un delito. Los negocios generadores de efectivos, ¿no? Han sido muy famosos. Oye, si yo tengo un bar, con un restaurante, ¿quién controla cuánto dinero entra ahí, ¿no? O incluso un cine. ¿Quién controla cuántas entradas vendo? Bueno, pues puedo vender una y decir que vendo 1000 y ese dinero proviene de donde proviene, ¿no? El pitufeo famoso, ¿no? Que ahora ya hay muchas medidas para evitarlo, que consistía en que varias personas se dirigían y hacían pequeños ingresos por debajo del límite de obligación de identificar en cuentas corrientes y a partir de ahí pues las cantidades se convertían en importantes. O los precios de transferencia, cualquier venta, cualquier operación que esté por encima o por debajo de su precio de mercado es susceptible de estar transfiriendo beneficios o cantidades que quedan justificadas, pero que su origen puede ser otro. En cuanto a la financiación del terrorismo, pues aquí es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque un terrorista no pretende blanquear. Por eso se diferencia y se habla de blanqueo de capitales / financiación de terrorismo, ¿no? Que es lo que verán siempre PBC / FT o AML / FT o TF, dependiendo de si es en lengua en inglés. Decía que la financiación de terrorismo, el origen de los fondos puede ser ilícito, y aquí podríamos poner, pues quedándonos en nuestra tierra, por desgracia, pues cuando ETA secuestraba, pues ese dinero que venía era un dinero de origen ilícito que luego utilizaba para
pero o de origen ilícito porque provenía de un delito. Sin embargo, aquel que pagó el rescate, ese era un dinero lícito que lo tenía que convertir en ilícito. Vemos que aquí ya se mezclan demasiadas cosas. Normalmente es a través de un intermediario en el mundo, lógicamente, porque bueno, parece más complicado y arriesgado el dar el dinero directamente a la organización terrorista. Aquí, con nuestra triste ETA, se hacía el impuesto revolucionario famoso. Una vez que el empresario recibía la carta, se le decía: y póngase usted en contacto con los medios adverchales conocidos, o una cuestión muy parecida. De tal manera que no se implicaba a nadie, pero ya sabía el empresario de turno pues a quién tenía que ir, pues a la Rico o a quien correspondiese por allí para ofrecer, para decir que quería pagar, que quería negociar o que le dejasen en paz, ¿no? Pero ese era el intermediario, y ese intermediario ya a través de sus procedimientos pues lo organizaba con los terroristas. Las cuestaciones populares también, oiga, es dinero público, digo, es dinero lícito. Cada persona da lo que quiere, pero al final en esa rifa, en esa cuestación popular, pues así se han financiado muchos proyectos. O a través de fundaciones o asociaciones que recaudan cantidades y luego las pueden llevar, que esto es más, bueno, ha sido muy típico aquí en España, por desgracia, pero también es lo que se está detectando también en el terrorismo islámico. En el 11S, que esto es conocido por todos, pues se hicieron transferencias vulgo vulgaris. El problema que tiene el terrorismo principalmente es que no son cantidades importantes la mayoría de las veces, porque para cometer un atentado terrorista, por desgracia, pues en muchas ocasiones no hacen falta muchas cantidades, ¿vale? Entonces, verán que cuando lean sobre esto, si tienen la desgracia de que finalmente se les considera sujetos obligados, o por curiosidad, verán que hay muchísima información sobre blanqueo de capitales, operaciones que son sospechosas de blanqueo de capitales, operativas que se han detectado, sentencias, pero en financiación del terrorismo hay muy poca información, ¿vale? Por eso verán que nos centramos mucho en blanqueo de capitales, porque en blanqueo de capitales además las cantidades suelen ser trascendentes y es más fácil detectar la operación. En financiación del terrorismo es un poco más complicado, porque las cantidades, sin que haya limitación de ningún tipo, pero suelen ser menores, ¿vale? Bueno. Para entender las obligaciones que tenemos actualmente hay que entender en qué consiste la responsabilidad penal de la persona jurídica. Porque a pesar de que la normativa de blanqueo es anterior, creo recordar que la primera ley es del 93 y la responsabilidad penal de la persona jurídica empezó en 2010 y con la redacción actual en 2015. Entonces, es importante entenderlo porque veremos que juegan de una manera que en algún caso nos puede interesar, y también para entender que hoy en día tenemos ya obligaciones, y pongo obligaciones entre comillas, tenemos ya obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales. Las OCIMI y cualquier persona jurídica en España, ya sea, bueno, y en casi toda Europa, ya sea una asociación, ya sea una fundación, con tal de que tenga personalidad jurídica, ya está obligada. ¿Qué es lo que ha pasado con la responsabilidad penal de la persona jurídica? Muy sencillamente, antes, si un empleado de una sociedad cometía un delito, inmediatamente ese delito se juzgaba y si se le encontraba culpable, se condenaba a esa persona física. La empresa, aunque se hubiese cometido en su seno, ¿tenía algún tipo de responsabilidad? No, perdón. ¿De responsabilidad penal? No, porque no existía esa responsabilidad para nadie que no fuese un ser humano, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa a partir de 2010? Que una vez que la ley cambia y se introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica, lo que viene a suceder es que ese empleado que ha cometido el delito le pasa lo mismo, se le juzga y se le condena, pero con determinadas circunstancias y en determinados delitos
también se considera responsable penalmente a la empresa y es autora de ese delito que ha cometido su empleado, ¿vale? O su directivo. Esto es importante porque, como veremos luego, uno de los delitos que conllevan esta responsabilidad penal de la empresa es el de blanqueo de capitales, ¿vale? Y esto afecta ya a las SOCIMIs desde 2010, como digo, que está la ley a todas las personas jurídicas, quiero decir. Voy a intentar explicar rápidamente y de forma sencilla, espero, aunque tiene su complejidad, la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿vale? Para entrar inmediatamente en la parte de blanqueo. Lo que viene a decir la norma es, se comete un delito, y es la columna que está debajo del tipo objetivo, se comete el delito cuando un directivo comete uno de los delitos de la lista en nombre o por cuenta de la empresa y con beneficio directo e indirecto para la empresa. A partir de ese momento ya hay responsabilidad penal para la persona jurídica, ¿vale? Y digo que esto es hoy en día ya desde hace 10 años. Luego se juzga al empleado efectivamente y también se revisa la actuación de la empresa. Y en este sentido se condena o no a ambos, ¿vale? Si es un empleado el que lo ha cometido, se piden más requisitos, ¿vale? Para que el empleado pueda transmitir esa responsabilidad a la empresa. Tiene que ser por cuenta de la empresa, en beneficio directo e indirecto, aquí estamos casi igual, y beneficio directo e indirecto es una condición que luego en los juzgados queda muy difuminada, porque puede ser cualquier tipo de beneficio. Esto sí es muy importante, que cuando comete el delito un empleado hace falta que haya un incumplimiento de la supervisión por parte de los directivos, ¿vale? Tiene que haber un incumplimiento de la normativa, del funcionamiento de control dentro de la empresa, porque si no hay ese incumplimiento y los controles han funcionado bien, entonces no se produce, no se ha cometido el delito por la empresa, ¿vale? El empleado habrá hecho lo que sea, pero no se comete directamente el delito. Y dentro de las actividades sociales. Y la buena noticia, porque hasta ahora solo he dado malas noticias, es que se prevé en el Código Penal una eximente para la sociedad, no para el empleado, para la sociedad si cumple determinados requisitos, que son varios si es un directivo el que ha cometido el delito y son menores si es un empleado el que ha cometido el delito. Para que haya exención de la responsabilidad de la persona jurídica si ha cometido el delito un directivo, hace falta que haya un plan de prevención, idéntico que el que se va a pedir para empleados, y dos cuestiones más, que haya una supervisión, porque se crea un órgano de supervisión, que no vamos a entrar en su detalle, y que haya elusión de los controles por parte del directivo, ¿vale? Cuando es un empleado, simplemente con ese plan de prevención es suficiente. Y ese plan de prevención tiene unos requisitos, ¿vale? Si no se cumplen todos, pues no será un eximente, pero será un atenuante, ¿vale? Entonces, este régimen de la persona jurídica solo se aplica cuando se cometen algunos de los delitos que presento aquí, ¿vale? Si se comete, por ejemplo, homicidio dentro de la compañía, pues la persona jurídica, la empresa se queda igual que estaba antes. Tendrá su responsabilidad civil subsidiaria, en su caso, pero no se la puede acusar de ningún delito, ¿vale? Será el empleado o el directivo el que lo ha cometido, ¿vale? Lo mismo lesiones, daños que no sean informáticos, hay un montón de delitos que no están aquí. ¿Por qué están estos aquí? Pues todavía no he encontrado a quien nos lo explique, pero son los que hay. ¿Cuáles son los que más riesgo tiene hoy en día una SOCIMI? Pues blanqueo de capitales es uno de ellos, estafas es otro de ellos, delitos contra la hacienda pública por su régimen especial también, pero todos los delitos se pueden, pero digo estos como más probables sin que crea tampoco que es que tengan un riesgo ni muchísimo menos elevado para la comisión de estos delitos, pero son los que veo que más fácilmente se podrían cometer. Y hoy en día ya están obligadas, y ahora explicaré obligadas desde qué punto de vista, están obligadas a prevenir estos delitos, ¿vale?
¿Cómo tienen que prevenir estos delitos? Pues hay que entender en primer lugar que es una obligación establecida en el Código Penal, pero que solo opera en caso de que se cometa un delito en la compañía. Quiero decir que, al contrario que en blanqueo de capitales, van a ver ustedes que realmente no hay inspectores que vigilen que tengamos el modelo de prevención penal, que así se llama en la compañía. No hay sanciones si viene alguien a la compañía que no puede venir y lo ve. No hay un órgano de la administración que persiga por esta materia. Y eso es una diferencia muy importante con blanqueo de capitales, ¿vale? Con la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Aquí lo que tenemos es que si se comete un delito por un empleado, y es el delito de blanqueo en el que ya a partir de ahora nos centramos, la compañía, si no tiene este modelo de prevención penal, prácticamente no puede defenderse. Puede defenderse a ver si hay delito o no hay delito, si es un empleado, si los directivos supervisaron adecuadamente, pero no puede defenderse de otra manera. Y por lo tanto, pues va a tener un perjuicio en ese sentido, porque es muy normal o fácil que la condenen. Si lo tiene, pues podrá defenderse más fácilmente. Esa es la obligación, entre comillas, que hoy tienen todas las compañías. Entonces, el modelo de prevención penal, en principio, que establece el Código Penal, te permite la posibilidad de exonerarte de un delito que se pueda cometer en la compañía, la persona jurídica. ¿Qué obligaciones tienen? Pues muy rápido. Identificación, porque luego las veremos cuando veamos las de blanqueo concretas. La identificación de actividades de riesgo, el establecer controles idóneos para evitar esas actividades de riesgo para que el blanqueo de capitales o cualquiera de los delitos de los que he hablado. La obligación de informar, ahora bien, es una obligación de tipo laboral, dice la norma. La compañía tiene que obligar a los empleados, que establecer la norma de que los empleados tienen que denunciar cualquier riesgo penal o incumplimiento. El establecimiento de un sistema disciplinario, el establecimiento de unos protocolos y procedimientos de prevención, una verificación y actualización de esos protocolos y que haya unos medios económicos adecuados para la prevención, ¿vale? Esto, que afecta a todas las compañías, vamos a ver que se multiplica por 5 cuando hablamos de los sujetos obligados. Porque todas estas obligaciones, pero concretas en otro modelo de prevención más detallado, es a lo que nos obliga la norma. De tal manera que las compañías de ustedes que ya tengan ese modelo de prevención penal tienen algo construido. A partir de ahí se puede, porque ya van a tener la filosofía y partes del modelo construidas, pero ya veremos que el modelo de prevención de blanqueo de capitales es mucho más exigente. ¿Cuál es por qué estamos dando esta conferencia, o este webinar, por este anteproyecto que aparece aquí? ¿Cuál es la finalidad del anteproyecto? Transponer unas directivas que hay pendientes, especialmente la 5ª directiva de blanqueo, pero alguna otra también. También aprovecha para incluir algunos estándares internacionales del GAFI, que es una organización internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que establece, no sé si han oído ustedes, las famosas 40 recomendaciones para el blanqueo, que luego se han ido ampliando, ¿vale? Esto es lo que dice el preámbulo. Dice: debido a los riesgos que en materia de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo pueden derivarse de determinados sectores, se incorporan como sujetos obligados las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria. No hay otra razón, ni viene en la normativa europea que haya que transponer, en las directivas, ni es porque el GAFI lo aconseje. Bueno, alguien en el gobierno ha considerado que ustedes están entre aquellos que tienen un riesgo especial en blanqueo de capitales, ¿vale? No sé, no creo que haya ningún estudio ni nada, como suele ser normal al respecto. Bueno, partiendo de esta base que hemos visto, ¿qué tenemos respecto? Perdón, que quería comentarles aquí a este respecto, que ahora sí cambia mucho incluirles como sujeto obligado,
cambia absolutamente la perspectiva. Porque ahora estas obligaciones que decíamos aquí ya sí tienen alguien que inspecciona, que es el SEBLAC, tienen alguien que sanciona, que es la comisión a propuesta del SEBLAC, tienen inspecciones y tienen un número de obligaciones muy detallados, desde mi punto de vista excesivamente detallados e incluso exagerados, porque se llega a un detalle que creo que no tiene sentido. Obligan a las compañías a tener unos sistemas de prevención más sofisticados que departamentos de la compañía que están produciendo y que son para el fin de la compañía. O sea que no sé hasta qué punto tiene mucho sentido. Yo les voy a dar los principales, pero se llega hasta el detalle entre la ley, el reglamento, recomendaciones, etcétera. Realmente es un cuerpo normativo propio en el que la compañía tiene que esforzarse en cumplir. Bueno, cuando hablábamos de identificación de las actividades de riesgo, aquí se habla de identificar operaciones de riesgo con blanqueo de capitales. Hay que hacer una autoevaluación de riesgos. Todo esto que estoy diciendo no son obligaciones que yo entiendo que hay que cumplir para cumplir con el fin de la norma. No, son obligaciones formales establecidas literalmente en la norma, ¿vale? Esas otras que hace falta extraoficialmente o por lógica o por metodología cumplir, no vamos a hablar de ellas. Hay que tener una política escrita de admisión de clientes. Respecto a los controles idóneos para evitar los delitos, pues al contrario que en la responsabilidad penal de la persona jurídica, que nos establecen cuáles son, aquí nos dejan, que nos dejan abierto elegir cuáles son. Aquí nos establecen cuáles debemos implementar y eso entraremos ahora porque es parte del día a día de la compañía. Mientras que antes había una obligación de informar dentro de la empresa, ahora hay una obligación de informar fuera de la empresa y dentro de la empresa. Incluso se da la posibilidad de que si tras una denuncia dentro de la empresa no se ha contestado a ese empleado o directivo que ha dicho en la empresa que hay un riesgo de blanqueo de capitales o un incumplimiento a la norma de blanqueo de capitales, se le da la posibilidad a los empleados y directivos de acudir directamente al SEBLAC. Eso no sucede en la responsabilidad penal de la persona jurídica, entre otras cosas porque está el derecho de defensa teóricamente, de las empresas, porque ahora ya pueden ser imputadas penalmente también. Luego, alguna manera de defenderse tendrán. Tienen que hacer una comunicación sistemática de unas operaciones concretas por unas cantidades concretas, que en el caso de las OCIMIS es más dudoso que sea necesario, porque no hacen concretamente ese tipo de operaciones normalmente, pero tienen esa obligación. Tienen la comunicación directa al SEBLAC de aquellas operaciones que puedan ser sospechosas a través de un examen especial que está regulado y por quién lo tiene que hacer. Aquellas que facturen más de 50 millones de euros tienen que tener una unidad técnica con dedicación exclusiva. En cuanto a la respuesta, que en responsabilidad penal de la persona jurídica solo había que tener un sistema disciplinario y prácticamente lo que se hace es poner el del Estatuto de los Trabajadores o el del convenio, hace falta la comunicación por indicios, que he dicho antes, que es una obligación muy seria, y tener un representante ante el SEBLAC nombrado, ¿vale? Que tiene que ser un directivo de la compañía, que es el responsable, incluso a título personal, que eso no pasa en la responsabilidad penal de la persona jurídica, a título personal directo de que se produzcan las comunicaciones adecuadas con el SEBLAC de operaciones sospechosas o de cualquier otro tipo. Hace falta establecer por norma un manual de prevención de blanqueo de capitales. Hay que tener procedimientos de auditoría interna dentro de ese manual. La unidad técnica hay que ya he explicado en contraposición a los medios económicos que reflejaba la responsabilidad penal de la persona jurídica. Tampoco obliga a la responsabilidad penal de la persona jurídica a tener formación, aunque es un poco de consecuencia lógica, pero aquí se establece que tiene que haber un plan de formación, quién lo tiene que aprobar y que tiene que ser diferente para directivos que para empleados. Una obligación de conservación de la documentación por 10 años
Y por último, el establecimiento de este órgano que nombraba Javier al principio, del órgano de control interno, que tampoco la norma sobre delitos dentro de las empresas de responsabilidad penal de la persona jurídica establece una norma concreta, un órgano concreto, excepto el de supervisión. Aquí sí se establece el OCI, su composición, sus funciones. Y por último, respecto a la supervisión, establece que todos los años todos los sujetos obligados tienen que tener un informe de un experto externo, ¿vale? Que analice la situación, además está regulado por una orden ministerial, que analice todos los controles, requisitos, políticas que tiene la compañía y que tiene que juzgar, y que a partir de este anteproyecto también nos afecta a nosotros. A partir de este anteproyecto también tienen una responsabilidad personal, ¿vale? Como ven, no es baladí de lo que estamos hablando. El pasar a ser sujeto obligado, sí es cierto que la implicación en la compañía es muy elevada al principio, en el mes, 2, 3 meses en el que se implementa todo esto, y luego ya su afección, vamos a decir, viene por esto que vamos a ver ahora, ¿no? Las medidas de diligencia debida. Porque, como decía aquí anteriormente, no sé si ven el ratón, en los controles idóneos la norma dice qué controles tienes que establecer. Y en ese sentido estos controles son las medidas de diligencia debida, que se dividen en 3 partes, pero que son las mismas, pero más reforzadas o no. Bueno, hablando muy sui generis. La primera medida que hay que realizar, y esto es en todas las relaciones de negocio, ¿vale? ¿Qué es relación de negocio? También es una discusión, pero parece claro que relación de negocio implica proveedores-clientes. Hay muchas empresas o muchos expertos en esta materia que entienden que solo se refiere a clientes. Yo creo que no es eso lo que dice la norma, pero bueno, ahora estamos para ver las cuestiones generales. Identificación formal es lo primero que se solicita. Requiere la norma que se identifique a la persona con la que vamos a hacer la operación. Si es una persona jurídica, pues necesitamos conocer todos los datos de esa persona jurídica, ¿vale? Si lo hace a través de un apoderado, necesitamos saber qué es apoderado y quién es ese apoderado, y necesitamos su DNI concretamente, ¿vale? O documentación, una documentación estatal que además está especificada. Tiene alguna obligación más, pero vamos a seguir con las siguientes. La identificación del titular real, que consiste en saber quién es el último dueño, entre comillas, de ese cliente o proveedor con el que vamos a tratar, ¿vale? Y hay una normativa específica para esto que viene en la norma en el reglamento y que el nuevo anteproyecto multiplica por 2. Propósito e índole de la relación de negocio es la tercera medida que tenemos que aplicar siempre, que es decir, entender qué información tenemos, qué información podemos obtener, cuál es el negocio al que vamos a realizar y si eso es coherente. Oiga, me voy a comprar un inmueble. ¿Quién me va a vender ese inmueble? ¿Esta persona se dedica a esto? ¿O es alguien que hasta ayer se dedicaba a otra actividad completamente distinta o que ni siquiera era conocido en el mercado? ¿Tenemos conocimiento de la operación por la que adquirió ese inmueble? Eso es el conocimiento, el propósito e índole de la relación de negocio. Entender si es coherente lo que vamos a hacer con lo que sabemos de esa empresa, o de esa compañía, o de ese otra persona jurídica o física. Y luego está el seguimiento continuo de la relación de negocios, que es este propósito e índole de la relación de negocios alargado en el tiempo. Oiga, pero yo cada año tengo que ver si este cliente que tenía, que hasta ahora se dedicaba a este negocio, ahora se dedica a otro completamente distinto, o si los ingresos que ahora tengo de él no cuadran con lo que hasta ahora, con su actividad, vamos a decir. Luego están las medidas simplificadas, en las que no vamos a entrar, y las medidas reforzadas, que
tampoco vamos a entrar en ellas, pero sí cuando hay que aplicarlas, que es cuando hay territorios de riesgo, pues paraísos fiscales o países que no están calificados como que tienen unas medidas de prevención suficientes. Y luego, las personas con responsabilidad pública, ¿vale? Esto es también otro matar moscas a cañonazos de la ley, ¿vale? Porque las personas con responsabilidad pública, que ya son muchas, también incluye a familiares y allegados. Entonces ya es una locura. Y, por ejemplo, una persona con responsabilidad pública puede ser el concejal de un ayuntamiento de una capital de provincia, ¿vale? O el concejal de un ayuntamiento con más de 50.000 habitantes. Y de ahí hacia arriba, pues prácticamente todas las autoridades del Estado, judiciales, militares, de todo tipo. ¿Qué sentido tiene esto? Pues hombre, el propósito índole de relación de negocios lo que viene es, oiga, entiendo que si alguien mete dinero proveniente del delito en una actividad y lo va a hacer entre la colocación y el encubrimiento, alguien que se dedica a este negocio va a ser capaz de detectar que ahí hay algo extraño. Realmente esa es la filosofía que hay detrás de esta medida. Pues si yo me dedico al mundo inmobiliario y aparece un nuevo agente que me pide algo que no huele bien, en el que cómo ha llegado a tener esa capacidad económica ese agente, ese individuo o esa empresa, tampoco lo tenemos muy claro, no conocemos otras operaciones de este tipo, pues tenemos que sospechar. Tenemos que sospechar, eso es lo que dice la norma. Si alguien introduce dinero de esa manera, hay que sospechar. La identificación formal, pues lógicamente en la colocación, en el encubrimiento y para los intermediarios, lógicamente también, y su relación, pues parece lógico pensar que van a buscar el anonimato y que de esta manera se va a impedir o se va a dificultar en gran manera el que puedan cometer o llevar adelante sus propósitos. Y luego la identificación del titular real, lógicamente, porque en la integración el blanqueo de capitales lo que pretende es devolver otra vez a su dueño, entre comillas, esos fondos que provienen del delito después del itinerario que hayan seguido. Por eso se entiende que se dificulta el que puedan realizar esta operativa si siempre tenemos que saber quién es el último beneficiario, que es el titular real de estos bienes. ¿Vale? Esta es la razón. ¿Qué queda aquí pendiente? Bueno, pues que realmente nunca podemos pensar cuando veamos las operaciones sospechosas en toda la operación, porque precisamente el encubrimiento normalmente suelen ser varias operaciones. No sabemos en cuál estamos ni qué cerca estamos de la relación con el delito, ¿vale? Y el blanqueo o ennegrecimiento, como han visto que decíamos, una organización terrorista, pues ese queda un poco más suelto, ¿no? Porque no hay medidas fáciles de encontrar para evitar. ¿Cuáles son los riesgos que tiene una SOCIMI? O más que los riesgos, ¿cuándo tiene que aplicar la diligencia debida? Pues cuando compra o vende un inmueble, lógicamente, a quien se lo compra o quien se lo vende. ¿Y qué tiene que hacer? Pues identificarlo perfectamente, saber quién es, la identificación del titular real, a quien se lo estoy vendiendo, quién es el último beneficiario. Eso lo tienen que declarar obligatoriamente la otra parte y hay medios para consultarlo también. Propósito índole de la relación de negocios, ya hemos hablado sobradamente, y en este caso no hace falta el seguimiento continuo porque entiendo que es una operación, ¿vale? No aplica lo mismo cuando hablamos de arrendamientos, cuando hablamos de los ingresos de la SOCIMI. Ahí ya sí hay una relación continuada, por lo tanto aplica ese seguimiento continuado. Yo tengo que saber permanentemente si hay, anualmente tengo que revisar si hay cambios trascendentes en ese propósito e índole de relación de negocios. Y cuando estoy intentando realizar un alquiler, pues hay que tener en cuenta que todas estas medidas de diligencia debida son previas a la operación. Hasta que no las tengamos claras y demos el visto bueno,
el equipo de blanqueo de capitales o la sociedad, no se puede seguir adelante con la operación, ¿vale? Por tanto, habrá que implicar a los comerciales. ¿Me vas a sacar tarjeta amarilla, no, Javier? ¿O ya roja? Bueno, ya sé que estoy en el tiempo, voy acabando. Lógicamente, los proveedores, quien nos realiza la gestión, mantenimientos, obras, etcétera, y por supuesto los comerciales, tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Por qué pongo la señal de peligro en los arrendamientos? Dependiendo de si tenemos 5 arrendamientos con grandes empresas o si tenemos 1000 arrendamientos, nuestro equipo de blanqueo de capitales va a tener que ser de 1 o de 10 personas, evidentemente. Desde luego, si facturamos más de 50 millones de euros, uno con dedicación exclusiva tenemos que tener seguro a través de la unidad técnica, pero dependiendo también de la complejidad, de a quién, etcétera, ¿vale? Con esta diapositiva acabo, y es ¿cómo nos beneficia la responsabilidad penal de la persona jurídica? Pues porque si cumplimos con la normativa de blanqueo de capitales y se comete un delito en nuestra empresa por alguien, no por la empresa, lógicamente, sino por un empleado o un directivo, si se ha cumplido la normativa en blanqueo de capitales, cualquier juez debería entender que no hay ese incumplimiento de la supervisión por parte de los directivos. Cumpliendo la normativa de blanqueo de capitales, cumplimos más que sobradamente el plan de prevención para ese delito concreto, y es lo que pide la norma, que se cumpla para ese delito concreto, y por lo tanto, si lo comete un empleado, seguramente estaremos en el caso de que un juez pueda eximirnos de responsabilidad. Si lo comete un directivo, habremos cumplido con el plan de prevención, habremos cumplido que el directivo haya tenido que evitar los controles, pero el de la supervisión, eso es un poco más complicado porque se requiere un órgano específico que tampoco es complicado. Y con esto estoy a su disposición. Disculpas porque me he alargado un poco, pero espero que haya merecido la pena. Bueno, me dicen, me pasan algunas preguntas, pueden hacerlas, creo que ya se lo han indicado a través del chat y contestaremos algunas hasta que me saquen ya la tarjeta roja definitiva. ¿Qué hacer? Preguntaban, si una empresa en México recibe recursos de una SOCIMI en España, pues en el momento en que estemos hablando de una relación de negocios, no se especifica en la pregunta recibirá por algo, pues porque hace un tipo de compra o porque hay un alquiler por parte de esa sociedad mexicana, algo debe, alguna relación de negocio tiene que haber, ¿vale? Entonces, en el momento en que hay una relación de negocio, previamente a que se establezca esa relación de negocio, lo que tenemos que hacer es establecer las medidas, aplicar, perdón, las medidas de diligencia debida. Oiga, pues tengo que identificar qué empresa es, tengo que ver que es del sector, que es congruente, que hace identificar al titular real y a partir de ahí ya puedo hacer la operación. No tiene ninguna diferencia con un cliente proveedor que fuese español. Otra pregunta que me hacen, ¿cuándo va a entrar en vigor la nueva norma? Ya dije al principio que realmente no tengo ni idea ahora mismo. ¿Pueden desarrollar las medidas de control interno el departamento comercial y otro departamento de la sociedad? A ver, la norma no establece quién lo tiene que hacer. Sí establece que se tienen que hacer. Y lo que sí establece, y es muy detallista, y en las inspecciones están mirando, es que hay la formación adecuada. Luego, si se lo encargamos a los comerciales, que dice aquí la pregunta, al departamento comercial, lógicamente el departamento comercial tiene que tener clara cuál es la operativa que tiene que hacer. Y deben tener algún tipo de supervisión. ¿En qué sentido? En que el departamento comercial, por su propia naturaleza, tiene la motivación de vender, lógicamente, y gracias a Dios, pero eso se contrapone un poco con la pega o problema que ofrece el que a lo mejor no puedes vender porque esa persona a la que has identificado o no la has podido identificar, o hay
dudas sobre su actividad o no tenemos su titular real. Entonces, es posible perfectamente, pero con precaución. A nivel residencial, alquiler de viviendas, ¿qué documentación se les pediría? Pues lo que estamos hablando ahora mismo, la identificación, que sería el DNI. Si estamos en residencial, entiendo que está comprando una persona física, luego el DNI tiene todo el sentido. Lo siguiente es la actividad. Es razonable que esta persona pueda comprar con su negocio, con su profesión, pueda comprar este edificio. Hombre, pues si es una persona que tiene un trabajo, una dedicación laboral con unos salarios muy bajos, en principio le tendríamos que pedir la nómina. Si no nos da la nómina, pues alguna justificación de que tenga una herencia, algo. Tenemos que entender que esa persona tiene capacidad para comprar ese inmueble. Y aquí ya he nombrado también la actividad. ¿Hay alguna otra cuestión? A ver. ¿Cada SOCIMI debe tener su propio órgano de control interno? Sí, pero debe tenerlo, pero se puede tener un órgano de control interno de grupo y ¿se puede externalizar? No se puede externalizar, porque la norma establece quiénes tienen que ser dentro de la organización. Se puede externalizar las medidas de diligencia debida, ¿vale? Ese sí es un tema que se suele externalizar, sobre todo cuando se tiene un volumen muy, muy elevado. Pero el resto de cuestiones es más difícil y el OCI no. Otra pregunta, ¿el representante ante el SEBLAC tiene responsabilidad como persona física? ¿Responde con su patrimonio ante cualquier incumplimiento? A ver, responde desde el punto de vista que se le pueden imponer sanciones por el incumplimiento. Pero esto sucede con el representante ante el SEBLAC y con los directivos de la compañía. Hay sanciones específicas que se les aplican a ellos como personas físicas, ¿vale? Independientes si son los que han incumplido. Que esto es una de las grandísimas diferencias con la responsabilidad penal de la persona jurídica, que ahí no hay. Ya sé que no, háganme una pregunta que sea para dar buenas noticias, porque es que no hay, no sé si hay alguna buena. ¿Esta es de aquí arriba también? Sí. Si se arrienda un inmueble turístico a un operador que a su vez lo opera con inquilinos, si se arrienda un inmueble turístico a un operador que a su vez lo opera con inquilinos, la SOCIMI debe requerir información de blanqueo solo al operador, dependiendo de qué sea un operador, ¿vale? Si el operador es un gestor, pero el contrato es con nosotros, entonces la obligación es nuestra. Si nosotros alquilamos a ese operador que realmente alquila a otros, las obligaciones son suyas, porque además en esta nueva norma, no todavía, pero en esta nueva norma, aquellos que tengan, que sus ingresos sean alquileres, también van a ser sujetos obligados, que no tienen por qué ser SOCIMIs. Hay unos límites, 120.000 euros anuales o 10.000 mensuales, pero también van a ser sujetos obligados. Pero en todo caso serían ellos los responsables de eso si el contrato de arrendamiento es con ese gestor. Si el contrato de arrendamiento es directamente con las personas y el gestor solo gestiona, entonces la obligación es nuestra. No sé ya si estamos a tiempo para hacer alguna otra pregunta. No, estamos ya agotando tiempo. Yo quería aclarar que si se queda alguna pregunta sin contestar, serán debidamente contestadas. Pero yo, antes de cerrar, quería haceros una pregunta a cada uno de vosotros. Me ha parecido, bueno, enhorabuena, porque me ha parecido tremendamente interesante. Nos has dejado abrumados de todo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Lo siento, Javier. Bueno, son dos preguntas. Empiezo por David Calzada, como socio de auditoría. Me gustaría preguntarle a David, es decir, aquellas SOCIMIs que no tengan implementado el sistema de prevención de blanqueo de capitales y lo quieran hacer, ese es un servicio, ya sé que es una obligación de la empresa, pero es un servicio
se puede contratar, se puede dirigir a Grant Thornton para que le hagáis, pues por un lado, la implementación del sistema y luego el seguimiento. ¿Ese es un servicio que dais vosotros? ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto. Además, la persona responsable de la implementación de estos servicios y de el advisory que se puede tener es Fernando Lacasa dentro de Grant Thornton, con lo cual os podéis dirigir. Yo creo que sería bueno que cuando vayamos a colgar la presentación sí que dieras tus datos de contactos, Fernando, ¿vale? Por si hay alguno de los participantes o alguno de los asociados que no ha podido asistir a la sesión de hoy que requiera de algún tipo de información adicional. Ok. Vale, y otra pregunta, David. Ya con esto acabo y ya yo creo que luego ya cerramos. Es cada vez más común las pólizas de D&O, es decir, las pólizas de responsabilidad civil de administradores, consejeros y directivos, ¿no? Que cubren, entre otras cosas, la mala gestión. Entonces, la pregunta es, si tenemos implementado el sistema de prevención de capitales como manda la norma, ¿vale? Y se cumple, ¿estas pólizas cubrirían una mala gestión en este sentido? ¿O al ser responsabilidad penal no entra porque son más pólizas de responsabilidad civil? No, bueno, es más por una compañía de seguros que para ti, pero bueno, Sí. pero esto, bueno, hay que tener en cuenta que yo creo que porque tengas ese seguro no te libera de esta responsabilidad. Pero Yo lo que entiendo es que los D&Os en principio no te liberan de esa responsabilidad, ¿vale? Luego hay que ver el clausulado específico de cada uno de esas pólizas. Pero en principio yo no estoy tan seguro que las mismas te liberen de la misma. No sé si, Fernando, tú querías intervenir. A ver, es cierto que de la responsabilidad penal no te liberan nunca, pero también es cierto que cuando he estado hablando de la responsabilidad directa de los directivos por directivos, por mala gestión, evidentemente no por cometer el delito, aquí estamos hablando de sanciones administrativas, ¿vale? Que el SEBLAC te impone una sanción administrativa, no es una cuestión penal, ¿vale? Otra cosa sería si la empresa ha cometido un delito y hay una responsabilidad civil y esa responsabilidad cae en algún directivo, entonces sí estaríamos ante responsabilidad civil y el seguro valdría, pero ante una pena evidentemente no lo cubre. muy bien, pues nada, vuelvo a repetir, muchísimas gracias a Grant Thornton, a David y a Fernando por estar a nuestra disposición durante esta hora casi. A todos los oyentes seguiremos estando aquí, seguiremos trayendo a esta pantalla temas igual de interesantes que los hemos traído hoy. Y yo os invito, para cualquier duda, que os dirijáis a Grant Thornton. Esta webinar la colgaremos en las dos webs, en la de Grant Thornton y en la de Asocini. Y yo creo que aquí nada más. Gracias, Fernando. ¿Queréis añadir algo? Fernando, David. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues nada, pues aquí lo dejamos. Gracias a todos y hasta la próxima. Buenos días. Hasta la próxima. Hasta luego.